Qué notable, porque Estamos en contacto con Modesto Núñez, él es juez electoral de Central. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, un Buenas gusto noches, estar en contacto perdón. con ustedes. Buenas noches. Se cayó, ya oscureció. Sí, Doctor, parece que sí. le queríamos preguntar qué novedades hay con respecto a la propaganda electoral, si encontraron algunos casos, si hay sanciones, si cuántos fueron sancionados. Sí, estamos trabajando conjuntamente con la Fiscalía Electoral en el control de propaganda electoral extemporánea, la vía pública, sobre todo, y en el caso del Departamento Central, que tenemos 19 distritos, hay mucha propaganda en la calle, extemporánea, fuera del plazo establecido en la ley. Ujú. No tenemos sanciones, No hay lastimosamente. sanciones. Hay, en la mayoría de las municipalidades conseguimos que aprueben ordenanzas específicas para propaganda electoral, pero no aplican sus propias ordenanzas, así que no tenemos Mm. sancionados. En cuanto al código electoral, tenemos una redacción deficiente para la sanción de la propaganda extemporánea, entonces el Ministerio Público tampoco persigue ese hecho, entonces estamos sin alguna sanción que pueda aplicarse para evitar sobre todo que se haga. Lo Ujú. que hacemos es un control, tratamos de eliminar lo que podemos, pero es prácticamente imposible eliminar todo lo que hay en Claro. las calles. estaba muy difícil. O de repente la sanción podría ser que estos mismos candidatos borren sus Sí, en propagandas. algunos casos lo hicieron. Lo que nosotros hicimos cuando lo que hicimos fue sacar fotografías, enviar las fotografías a las municipalidades. Algunas veces eliminaron, otras veces no. Mm. Cuando pudimos ubicar al nombre, al candidato cuyo nombre aparece en la propaganda, también le notificamos. Algunos se comprometieron a eliminar, otros dijeron que no sabían nada de quién hizo la propaganda. Y así tenemos muchos casos. Ujú. Ahora, ¿se intentó alguna vez establecer algún tipo de sanción por propaganda electoral Y prematura? de hecho que está la sanción en la ley, solo que la redacción es deficiente, entonces Fiscalía Electoral, la Fiscalía Penal, que es la unidad competente, optó por no perseguir ese hecho. Yo creo que sí se puede perseguir, pero bueno, es una decisión del Ministerio Público. Al final queda a criterio de Eh, ellos. claro, el otro problema es que cae dentro de la competencia de la Fiscalía Penal Mm. Ordinaria, que al tener eh, otras causas penales, otros hechos y otros hechos más graves, más importantes para ella, entonces obviamente que no tiene la intención de perseguir propaganda electoral extemporánea. Y la sanción administrativa, doctor. Y conseguimos, por eso digo, que las municipalidades tengan ordenanzas específicas en Ah, cuanto a propaganda electoral. Entonces tienen pena de multa, algunos van hasta 100 jornales, pero el problema es que Ni ellos aplican. le, la municipalidad no le interesa la aplicación porque los concejales y el intendente son los mismos que hacen son la, todos la candidatos, propaganda claro, electoral. claro. Claro, son todos candidatos, los intendentes para la reelección y los concejales también para la reelección, entonces nadie está interesado en perseguir ese hecho. Claro. Y peor en el día de entonces, si es que no se puede en la etapa previa a las elecciones, menos en el día. Sí, en el día lo que hacemos por lo menos es proteger Los locales. los lugares, los locales, por lo menos en un radio de 200 metros, tratar de proteger, eso es lo que solemos hacer. Hasta ahí Ujú. podemos controlar. La policía, también para agregar lo que dije antes, la policía tampoco tiene ningún interés. Mm. Yo envié nota al comandante, al director de la Policía Central, para que me ayude en ese control, porque si logramos identificar por lo menos a los que hacen las pinturas, sería un poco diferente, ¿no? Claro, con las Pero cámaras. tampoco ellos quieren colaborar con eso. O sea, eso también es una realidad. Entonces, Ahora, si, eso. si eso es difícil de controlar, ni me imagino lo que debe ser en redes. O sea, redes es Ah, terreno, sí. tierra de nadie, Y ¿verdad?
En redes no tenemos ni siquiera regulación Claro. para comenzar. Nuestra ley es del 96 y obviamente no Sí, ni no existía. prevé nada de redes y no tenemos regulación y mucho menos. Obviamente, como decís, es mucho más difícil controlar porque eso es prácticamente para controlar redes sociales. Imagínense que todas las plataformas tienen domicilio en otros países. Claro. Ellos No informan, no por informan nada. política empresarial, ellos se meten solo cuando hay algunos hechos determinados, por ejemplo, Sí, violación de terrorismo. menores, narcotráfico, terrorismo, y no le interesa otro hecho que no sean los que ellos admitan, así que es mucho más difícil ahí. Más complicado. Hay mucha deuda pendiente entonces en materia de control electoral previo a las elecciones con respecto al tema de propaganda. Sí, primero faltaría actualizar la ley, prever una sanción que sea más fácil de aplicar, que no sea penal, que sea más administrativa, que esté a cargo, por ejemplo, de la Fiscalía Electoral y el juzgado electoral. Entonces, sacar de la competencia de la Fiscalía Penal, eso va a facilitar el trabajo y hacer algo administrativo. Entonces, que no tenga que ser un proceso penal, sino algo administrativo, una falta, por ejemplo. Claro. Entonces, ahí mucho más fácil de aplicar. Y también lo que falta es la cultura del cumplimiento de la ley. O sea, Que eso estamos nos lejos, ¿no? Totalmente. que nos falta a todos como ciudadanos. Sí. Es decir, en vez de preguntarnos cuál es la sanción o qué nos va a pasar si hacemos, lo que Claro. tenemos que preguntar es qué dice la ley. Claro. Claro. Entonces, la ley dice que no se puede hacer propaganda en este momento. Entonces, está prohibido, o sea, es una conducta prohibida. Respetemos porque es lo que se pacta socialmente, ¿verdad? Claro, entonces no se puede hacer. No importa qué me va a pasar, si me van a sancionar, lo que sea, la ley dice que no se puede hacer. O sea, esa cultura es la que falta. Y también una actualización, digamos, de los candidatos que usan ese método, porque yo no creo que hoy en día alguien elija a sus candidatos por murales pintados en las calles, ¿verdad? Más bien hoy en día la propaganda efectiva es la que se hace a través de los medios de comunicación y mayormente a través de las redes sociales. Así que me parece que hay dos cosas que tenemos que mejorar culturalmente, porque yo hablando con algunos candidatos, ellos me explican que en realidad el tema de pintar murales es más bien un tema de posicionamiento y más bien es para los mismos operadores, es decir, no tanto para los votantes, sino una forma de marcar presencia, De ellos justificarse con su... claro, y de demostrar poderío entre Claro. ellos mismos. Claro, Bueno, sí. entonces yo gané esta muralla yo tengo para mí, es más grande, es más O sea, visible. quien más pinta muralla, más un Algo territorio así, ganó. exacto. Entonces, claro, es una guerra interna entre estructuras políticas, no tanto para convencer al elector de que les vote. Claro, porque ¿quién Entonces, mira la muralla? Además se le cuando- emplea Por también eso. a la gente con eso, ¿verdad? A Sí. los operadores se les da un poco de plata para que hagan también. Exacto, y sí, claro, y ganan todos finalmente, gana el operador, gana el pintor y se compra la pintura también. Claro. Entonces es como que todos aceptan ese... pero sí, hay ciudadanos que sí les molesta esa polución visual, por lo Claro. menos. Sí, claro. Y además es, como dije antes, lo que falta es saber, está fuera de la ley, entonces no se puede hacer. Eso para mí es suficiente, ¿verdad? No, Claro, debería ser. A veces parece que estamos esperando que se prohíba para empezar a hacer, ¿verdad? exactamente, entonces eso es. Y el tema volviendo al tema de la policía está 24 horas en la calle, patrullando o trasladándose, de alguna forma está en la calle, Sí, entonces es imposible que no vea que alguien esté pintando. claro. O los linces. Y sí, la policía tiene presencia en la calle, entonces es imposible que no vea que alguien está pintando, pero no tiene la intención, seguramente porque detrás de cada pintura hay estructuras políticas que después son los que deciden, por ejemplo, los ascensos, ¿verdad?, Claro. de los jefes policiales. Entonces seguramente ese es el motivo también.
Doctor, y también sería tan interesante que después de terminadas las elecciones, estos mismos candidatos se encarguen de borrar sus pintatas, porque queda tan feo. De repente te vas en la calle y encontrás Sí, una pintura de Martín Burr, intendente, por ejemplo, hace sabés- así años. mismo. O sea que yo fui observador en unas elecciones en Uruguay. Me Sí, aburrí, fue la cosa más aburrida que hice en mi vida, porque no violan una norma. A la misma. O sea que hacen un acto, El o sea que ideal. ellos hacen un acto en una plaza. Yo me fui a un pueblo que se llama San José de Mayo, recuerdo. Y viene, sí, se prepara y se ponen todos los carteles, se clavan en los árboles, se ponen todas las guirnaldas. Al día siguiente se reúnen, los comandos electorales están más o menos alrededor de la plaza, se reúnen ahí, van sí, y sacan todo. Mm, Sacaban todo, porque la plaza ya está, ya se usó para el acto, ¿verdad? sí. Y descolgaban los carteles, desclavaban, sacaban, barrían, limpiaban. No te digo 100%, pero un 80-90% limpiaban ellos mismos, no esperaban que venga después la cuadrilla municipal a limpiar la plaza. Y la dejaban sí, así, casi como estaba, ¿verdad? Y acá, sí. pensar, eso me parece que es medio difícil, ¿verdad? Sí, realmente. Debe- Así mismo. Debería ser una Y carga para... hay una responsabilidad ahí muy grande de las municipalidades, ¿verdad? Porque si la municipalidad no se preocupa por la limpieza de la ciudad, entonces ¿quién más se va a preocupar? Claro. Y ahí, ya que hablamos de otros países, podemos citar Buenos Aires como ejemplo. Buenos Aires, con todos los defectos que pueda tener, que es una ciudad más grande, con más habitantes, estamos hablando de capital, ellos, el tema propaganda, solo hacen en los lugares autorizados por el gobierno de la ciudad, ¿verdad? Por ejemplo. Porque a la ciudad le interesa la propaganda, primero por el control y segundo por la recaudación. Esa tiene que ser la visión de la municipalidad, es decir, que se haga la propaganda, pero en los lugares Claro, habilitados oficial. Habilitado, sí. y pagados. Mm. Entonces es una forma de recaudación Claro. para la municipalidad. Sí, además el tamaño de los carteles está arreglado, esta zona sí, Claro, esta no, entonces, este tamaño sí, este no. claro. Por eso en otros países uno ya sabe que la municipalidad o el gobierno local le va a quitar la propaganda. Entonces no hacen los lugares donde no puede. Y si tiene que pagar, paga por el espacio. Entonces es mucho más ordenado todo. Eso es lo que faltaría. O sea, ver como un método de recaudación también, es decir, controlar y recaudar al mismo tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por este contacto. Le agradecemos por los datos que nos brindó. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego, muchas gracias. Te informó PDS Radio TV Digital.